importa si hoy tengo la deuda más grande. Yo tengo el amigo más rico del mundo. No tiene un Ferrari ni relojes grandes. Él anda descalzo, cuidando a los suyos. Me puedo enfrentar al más grande enemigo, que aunque le he fallado, él lo enfrenta conmigo. Ay, puede sostener la teoría de todo y te está pidiendo que seas su amigo. Dios te sanará y derrotará la tempestad. Con su sinceridad vendrá a rescatarte sin dudar. Y Dios te alumbrará, derrotará la oscuridad. Con mil luciérnagas vendrá para que puedas caminar Y tu camino tenga sentido, porque Él sabe que has orado y está contigo. Así es, mi Fabián. Aquí está con nosotros. Y seguirá, Felipe. Seguirá. No importa si llevas los zapatos rotos, Dios no ve perfiles ni te pide fotos. ¿Qué tal, Si tienes un campo de golf o una choza, si lo necesitas, llegará donde posas. Dios puede quitar tus más grandes pecados. Sí. No hay enfermedad que ante Él se levante, no. Él es el doctor, el más grande del mundo, y te está diciendo que te ha perdonado. Ay, Dios te sanará, derrotará la enfermedad. Puedes pararte a caminar y respirar su sanidad. Tranquilo que Dios te escuchará, tus oraciones viajarán Del centro de tu corazón a sus oídos y vendrá a repararte y acompañarte. Sentirás en cada paso que Él va a cuidarte. y que Él va a cuidarte. Hola, queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos sean todos a esta experiencia maravillosa de poder juntos estudiar la palabra del Señor. Quien les habla, el pastor Germán Narváez, y hoy estudiaremos un tema fascinante de la Escritura, donde nos muestra que Jesús es nuestra mayor y única esperanza. Incluso cuando las cosas parecen no salir bien, cuando las dificultades llegan a la vida, cuando la muerte nos ocupa como seres humanos, cuando nos perjudica incluso la misma muerte, nosotros podemos estar claros, mis queridos amigos y hermanos, que Jesús es nuestra última esperanza aún en los momentos más difíciles. Por eso es que la historia que vamos a compartir hoy es fascinante. Por eso es que la historia de hoy es muy, muy especial. Nos recuerda el Dios amoroso que tenemos y nos demuestra que Dios está siempre con nosotros y Él es quien soluciona nuestros problemas. Esta historia la encontramos en el libro de Juan capítulo 11 y probablemente al decir Juan 11 inmediatamente sabemos de quién vamos a hablar. Y es correcto. Es la gran y famosa historia de Jesús y su amigo Lázaro. Quiero comenzar por ahí. Jesús era amigo de María,
de Marta y de Lázaro. Así lo dice en la Escritura. De hecho, la Biblia dice que Jesús amaba a María, a Marta y Lázaro. Hay una relación especial. Los historiadores, la Biblia, nos dice que cada vez que Jesús iba a Betania, se quedaba en la casa de estas mujeres y de Lázaro. Había una amistad especial entre ellos. Es como cuando uno va a una ciudad y en esa ciudad tenemos un amigo especial. Uno no procura quedarse en otro lado, sino cuadrar con los amigos para quedarse con ellos y compartir. Bueno, así era Jesús. Y cada vez que él tenía la oportunidad de viajar hacia Betania, entonces visitaba a sus amigos y pasaba tiempo con ellos. Pero en este caso, la Biblia va a hablar algo distinto, va a mostrar algo diferente, porque la escena en Betania era desgarradora. La escena en Betania era de mucho dolor y tristeza en la vida de María, de Marta. Pues la Escritura dice en el versículo 1 del capítulo 11 de Juan, que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y luego dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Y entonces enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, al que amas está enfermo. Miren estos detalles que presenta la Escritura en estos primeros 3 versículos. Dice que había un hombre llamado Lázaro que estaba enfermo. Y estaba gravemente enfermo porque la Escritura nos da a entender que la preocupación de María y de Marta, que de hecho la Biblia dice que María era esa mujer a la que Jesús había recibido, a quien Jesús había ayudado, a quien Jesús había perdonado y que incluso ella había ungido sus pies con este famoso perfume en la casa de Simón, el leproso y también pues tío de ellos. Bueno, esa mujer que la Biblia menciona, que tenía también afinidad con Jesús, que conocía a Jesús, que amaba a Jesús, su hermana Marta, que era la que normalmente atendía a Jesús con sus comidas, con las atenciones, están preocupados porque su hermano está enfermo. Están preocupadas porque su hermano está a punto de morir, si no hay intervención rápida, divina, incluso de su amigo. Entonces Lázaro puede llegar a morir. En la preocupación y en el afán, dice la Escritura, que entonces le dijeron al Señor o le mandaron a decir, Señor, al que amas está enfermo. Miren qué interesante esto. Y saben, cuando a nosotros un amigo especial, a quien amamos, nos pide un favor, nos pide ayuda, por lo general nosotros somos muy dados a entregarnos para poder servirles y ayudarles en lo que sea posible. Qué bonito eso, ¿saben? Qué bonito es que nosotros siempre tendemos o tenemos la disposición de ayudar a aquellos que amamos. El ideal es que también lo hagamos con aquellos que quizás no sean de nuestro agrado. Eso identifica lo que es ser un buen cristiano. Pero en este caso estábamos hablando de alguien a quien Jesús amaba, que era especial para ellos. Y entonces enviaron a Jesús, sus hermanas, para que viniese a ayudarlo. Y entonces el siervo que va a llevar la noticia hasta donde estaba Jesús, dice que al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Miren lo interesante de esto. Las mujeres buscan a Jesús como su esperanza. Las mujeres buscan a Jesús como la solución para su problema. Y cuando el siervo va a buscar a Jesús, enviado por las hermanas de Lázaro, María y Marta, Jesús dice, mire, pero no se afanen, que esta enfermedad no es para muerte, es para manifestación de la gloria de Dios. Así que no se preocupen por eso. Y luego la Escritura da un detalle. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y esto es importante entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos en que nosotros le clamamos a Dios por algo y Dios no responde en el momento. Hay situaciones en las que buscamos de Dios con mucha fuerza pidiendo que Él nos dé la fortaleza porque estamos en medio de un problema, de una dificultad y Dios no responde. Y entonces llegamos a creer que es que Dios no nos ama, que el amor de Dios no está abierto a nosotros de nuestro clamor. Pero mi querido amigo y hermano que me escucha, la Biblia me dice que aunque Jesús en esta ocasión no respondió de manera inmediata al pedido de María, de Marta y por supuesto de Lázaro, su amigo, eso no cambiaba el amor de Dios hacia ellos. Dios nos ama, Dios
es amor. El amor del Señor hacia nosotros es infinito. Y aunque Él no responda a nuestras súplicas, nunca dudes del amor de Dios. El hecho de que Dios no te responda no quiere decir que no te ama. Él te ama, aún en silencio. Y la Biblia dice luego que cuando oyó Jesús estas palabras y que su amigo estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esto me impresiona. Porque está bien, Jesús le dijo, mire, tranquilos, esa enfermedad no es para muerte, es para manifestación de la gloria de Dios. Se veía bien, interesante. Pero mi pregunta es, ¿por qué el Señor no fue inmediatamente? ¿Por qué el Señor no respondió? Porque indiferentemente del concepto de lo que Jesús le estaba diciendo al siervo para que le dijesen a las hermanas de Lázaro, pues yo creo que lo más real es que si estaba ocupado, les hubiese dicho, al desocuparme voy para allá y les ayudo. Pero la Biblia dice que no, que envió al siervo y le dijo, dile esto. Y aparte de eso, la Escritura menciona que él se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dice la Escritura, dijo a los discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y le dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz que está en este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme. Voy pues a despertarlo. Noten ahora, ya la noticia había llegado. Lázaro había muerto. Probablemente los discípulos no entendieron lo que Jesús dijo, pero el Señor en su omnisciencia sabía lo que estaba sucediendo. Así que vamos, no hay problema. Probablemente los discípulos estaban esperando que el Señor les mostrara o les dijera algo diferente o les explicara. Porque ellos dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Imagínense ustedes eso. Los discípulos no estaban claros de lo sucedido, pero Jesús sí. Jesús sí. ¿Qué nos dice esto? Que en nuestra experiencia diaria puede ser que nosotros no estemos claros de lo que está sucediendo. Puede ser que nosotros no estemos claros de lo que nos está pasando. Puede ser que no entendamos lo que está pasando y sucediendo en nuestras vidas. Pero ¿saben qué nos debe dar tranquilidad? Que nuestra única y última esperanza sí sabe completamente qué está pasando en tu vida y en mi vida. Y eso nos debe dar esperanza y fortaleza. Porque Dios siempre sabe lo que hace. El Señor no se equivoca. Él es un Dios bueno. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios que todo lo determina en su voluntad, siempre con el propósito de beneficiarnos y de bendecirnos. Luego la Biblia dice que Jesús llegó. Habían pasado 4 días ya. Imagínense ustedes eso. María y Marta esperaban a Jesús. Pensaron que Jesús vendría pronto al decirle que su hermano estaba enfermo, pero no. La Escritura dice que se quedó 2 días por allá, probablemente duró un tiempo en otras cosas. Total es que 4 días después de la muerte de Lázaro, la Biblia menciona que Jesús llegó a Betania. Dice la Escritura luego que entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¡Qué declaración más grande! Noten ustedes, cuando Marta se da cuenta que Jesús viene, salió al encuentro. Yo tengo que confrontar a Jesús. Jesús era mi esperanza. Jesús era la solución para mi hermano. Y cuando lo buscamos, cuando fuimos a él, no nos prestó atención, no estuvo para nosotros. Yo voy a reclamarle a Jesús. Mientras que María, probablemente indignada, triste, desconsolada, preguntándose si él me amó tanto y amaba a mi hermano, ¿por qué a mí sí me ayudó y a mi hermano no? ¿Cuántas incertidumbres no hay en nuestra mente cuando las cosas nos salen mal? ¿Cuántas preguntas no nos hacemos a diario cuando no entendemos qué está pasando en nuestras vidas, cuando nuestros sueños se vienen abajo, cuando los ideales de la vida se destruyen, quizás por malas decisiones nuestras o por decisiones de otras personas? Y nos entramos
en un mundo de buscar un culpable y finalmente creemos que quizás el culpable es Dios o probablemente que Dios no nos ama y Dios no nos quiere, que no somos importantes para Él. Pero las realidades y las circunstancias que giran en torno a nuestra vida no determinan el amor de Dios. Dios te ama porque tú eres su hijo y eso es lo que importa. Por eso Jesús fue hasta donde estaban ellos. Si Marta, si María, si Lázaro no le importaran a Jesús, Él no hubiese ido. Porque en su sabiduría, en su poder, en su grandeza, Él sabía que si Lázaro estaba muerto o vivo, su presencia haría lo que tendría que hacer. Si estaba vivo lo sanaría, si estaba muerto lo resucitaría. Pero el amor de Dios llevó a Jesús hasta Betania, porque Él tenía un plan. Y es lo que Jesús le dice. La Escritura menciona que Jesús le dice ante la inquietud que tenía Marta, que tenía también contra Jesús por no haber ido. Jesús le dice, tu hermano resucitará. No te preocupes. Eso es lo que le está queriendo decir Jesús. No te preocupes. Tienes problemas. No te afanes. Tienes tristeza en tu corazón. No te dejes llevar por ella a la depresión, a sentirte mal. Deja a Dios actuar en tu vida. Sientes que ya no hay esperanza. No te preocupes. Jesús es la esperanza. Y esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Jesús es la esperanza. Por eso cuando Marta se está llorando y Marta está reclamando y Marta está peleando con Jesús y está desconsolada y siente que todo acabó, Jesús le dice, no te preocupes, tu hermano resucitará. ¿Por qué? Porque Él era la esperanza. Porque Jesús era la esperanza. Nadie más. Pero miren la respuesta de Marta. Yo sé que resucitará algún día, en ese día final. Marta se trasladó a la promesa. Marta se trasladó al futuro. Sí, yo sé que un día resucitará porque así se nos ha enseñado que algún día, aunque no había sido escrito, Jesús vendría nuevamente, el Salvador vendría y resucitaría a todos aquellos que murieron confiando en Él. Yo sé que en aquel día final Él va a resucitar. Es que así somos los seres humanos. Marta tenía al frente a su esperanza y estaba pensando en una esperanza en el futuro. Quiero decirte, mi apreciado amigo y hermano, que Jesús es tu esperanza, no en el futuro solamente, en el presente. Él ha sido tu esperanza en el pasado, es tu esperanza en el presente y será tu esperanza en el futuro. Está bien, Marta pensaba en el futuro y tenía razón. Pero donde Jesús está, no hay esperanza hacia el futuro solamente. Hay esperanza en el presente. Y esa era la realidad. La presencia de Jesús en la vida de estas personas y estando en Betania traía esperanza para su presente. Jesús le dijo, y aquí vienen estas palabras poderosas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí vive y no morirá eternamente. Jesús le da a Marta palabras de aliento, pero les presenta el poder y la autoridad que estaba representada en él como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y vivirá para siempre. Quienes han conocido la muerte y han creído en Jesús no morirán eternamente, porque Jesús es el dador de la vida, porque Jesús es quien nos nutre de vitalidad, nos da su espíritu para sobrevivir y estar en la existencia. Ahora, quien tenía el poder de dar vida, quien sustentaba los mundos con su poder y su grandeza, con la palabra de su boca, le está diciendo a esta mujer, no te preocupes, porque yo soy la resurrección y la vida. Y luego le va a hacer la siguiente pregunta, ¿crees esto? Y entonces ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido a este mundo. Aquí, Marta declaró que su tristeza, que su dolor, que su angustia y que todo lo que había en su corazón y que de cierto modo la estaba agobiando, lo iba a colocar en las manos de aquel que ella creía que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente que había venido a
a este mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Qué bonito es Jesús. Jesús sabía que el corazón de María también estaba destrozado. Jesús sabía que el corazón de María estaba angustiado. Jesús sabía que el corazón de María necesitaba ayuda nuevamente. Y después de haber levantado el ánimo de Marta, porque así es Jesús, levanta nuestro ánimo, le dice a Marta: busca a tu hermana y dile que venga. Y la Biblia dice que ella fue y la llamó. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa. Algo muy particular en María cada vez que tenía un encuentro con Jesús. Y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Y dice la Biblia que cuando llegaron María, cuando vieron que María se había levantado, salieron y dijo: seguramente va al sepulcro a llorar. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a los pies diciéndole las mismas palabras que su hermana Marta: si usted hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. María también sintió lo mismo que sintió Marta. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y tenían razón. Así como Jesús había sanado al leproso, a este leproso llamado Simón, que era tío de ellos, iba a sanar a Lázaro. Jesús era su última esperanza, y la última esperanza de ellos le falló. Porque cuando esperaron de Jesús, Jesús no vino. Y ellos pensaron que Jesús les había fallado. Pero mi apreciado amigo y hermano que me estás escuchando, te quiero decir: Jesús nunca nos va a fallar. Jesús nunca te va a fallar. Jesús nunca me va a fallar. Porque si hay algo que es importante para Jesús, eres tú. Soy yo. El amor de Dios lo mueve completamente, con todo su ser, a hacer grandes cosas por nosotros. Señor, si hubieses estado aquí. Y comenzó a llorar. Y entonces dice la Biblia: Jesús, al verla llorar, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven. Y él fue. Y aquí viene un versículo muy famoso. Versículo 35. Y Jesús lloró. Qué bonito es tener en la Escritura versículos como estos, ¿saben? Porque cuando yo leo que Jesús lloró, más allá de pensar e imaginar a Jesús derramando lágrimas en este momento, pienso también en que hay un Dios que se compadece de tus aflicciones, que hay un Dios que se compadece de tus tristezas, que hay un Dios que sabes que quizás estás atravesando una crisis de depresión, que probablemente estás perdiendo tu hogar, que probablemente tu vida se está destruyendo, que probablemente tus hijos están mal. Hay un Dios que te conoce, hay un Dios que conoce tus lágrimas, hay un Dios que se compadece. La Escritura dice que se estremeció y se conmovió. Cuando tú lloras, Jesús se conmueve. Cuando tú sufres, Jesús se conmueve. Cuando tu aflicción es grande, cuando mi aflicción es grande, Jesús se conmueve. Pero también Jesús llora conmigo. ¿Y saben qué es lo más importante? Llega para traer esperanza. Porque Jesús no solamente obra en actitudes que tienen que ver con emociones y sentimientos. Jesús obra también en acciones. Por eso está de acuerdo. Y dice la Escritura que entonces dijeron los judíos: mirad cuánto lo amaba. Quizás porque lo vieron llorando. Y probablemente otros pensarían: y eso que lo amaba tanto y no vino a ayudarlo, no es que era el Mesías, no es que era el poderoso. Y algunos de ellos dijeron: no podía que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Unos miraban a Jesús llorando y probablemente se sintieron conmovidos al ver a Jesús y si de verdad, verdaderamente lo ama.
Pero otros, ¿saben qué dijeron? Si era verdad que lo amaba tanto, ¿por qué lo dejó morir? No ha sanado a tanta gente. Y mira a su amigo, le falló. Mis amigos y hermanos que nos escuchan, se parecen tanto a las palabras de algunas personas hacia nosotros. Si tanto amas a Dios y tanto que le sirves a Dios y todo te sale mal, haces obra misionera y tus hijos se están perdiendo. Oye, ¿qué estás haciendo tú? Estás perdiendo el tiempo. No di que Dios te ama y mira cómo te va. Mira, no te están saliendo bien las cosas. Y nos critican y son usados por Satanás para destruirte. Pero yo te quiero decir en el nombre de Jesús que no importa qué digan las demás personas, nunca dudes del poder y de la grandeza de Dios y los planes que Él tiene para ti y que tiene para mí. Los planes de Dios son grandes, los planes de Dios son poderosos y Dios te quiere salvar, Dios te quiere bendecir. No importa la manera como Satanás use a otras personas para dañar tu fe y tu confianza en el Señor. Cree, como dijo el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y habrá vida en tu hogar. Hay que creer, hay que creer. Dice la Escritura luego, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Y era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, no vayas a mover la piedra. Ya hiede, porque lleva 4 días. Y era lógico. El cuerpo de Lázaro, después de 4 días, seguramente ya estaba entrando en el proceso de la descomposición. Por favor, no la abras. Además, nos vas a traer recuerdos que nos van a doler mucho. Deja eso ahí. Pero mis apreciados hermanos, para ver la gloria de Dios hay que mover las piedras. Hay que mover las piedras. Y en este momento yo te quiero invitar para que pienses, ¿cuál es esa piedra que está limitando la gloria de Dios? ¿Cuál es la piedra de tu vida? ¿Cuál es la piedra de mi vida que está creando un obstáculo entre el milagro que Dios quiere obrar y la decisión que yo estoy queriendo tomar? Para ver la gloria de Dios hay que mover la piedra. Por eso Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es así. Hay que creer. Hay que estar seguros que Dios lo puede hacer todo. Bien lo dice la Escritura, nada es imposible para Dios. Mis apreciados amigos y hermanos, llegó el momento de mover la piedra. Llegó el momento de hacer a un lado esa piedra, porque Jesús quiere traer vida, Jesús quiere traer sanidad, Jesús quiere traer fortaleza, Jesús quiere traer esperanza para tu vida. La Escritura entonces dice, después de las palabras de Jesús, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y entonces, habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de manos y de pies por las vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo desatarlo y dejarlo ir. Increíble, qué milagro más grande. Jesús, Dios mismo, había ido hasta la tumba de Lázaro, mandó a quitar la piedra y clamó al cielo, y entonces dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel que tiene el poder sobre la muerte, una vez más venció la muerte. Y dice la Escritura que Lázaro se levantó, probablemente salió saltando porque estaba vendado. Y cuando Lázaro sale, qué impresión más grande para los judíos, qué impresión más grande para los que lo estaban criticando. Pero ¿saben cuál fue la impresión más grande? La que se llevó Marta y María.
cuando vieron a su hermano venir. Así trabaja Dios. No siempre las cosas van a salir como tú quieres. No siempre las cosas van a salir como tú lo esperas. No siempre las cosas van a ser el resultado de lo que tú has cosechado. En ocasiones las cosas no van a salir bien. En ocasiones las cosas no van a funcionar. Pero si has esperado en Jehová, no te desesperes, porque el que cree verá la gloria de Dios. Y Jesús es tu esperanza. Y no hay nada más especial en este mundo que saber que el Dios del universo es nuestra última y mayor esperanza. Así que, mis queridos amigos y hermanos, en este momento te quiero invitar a confiar en Jesús plenamente. Yo quiero decirle, Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero creer en ti. Hay cosas que no me están saliendo bien, pero estoy seguro que en tus manos todo, al final, será maravilloso, porque tú mostrarás tu gloria. Yo quitaré mi piedra y dejaré que tus palabras traigan vida, fuerza, vigor y esperanza a mi existir, y en ti estaré confiado. ¿Te gustaría decirle a Jesús eso? Si es el deseo de tu corazón, te invito para que ahí donde estás y desde donde me estés escuchando, puedas elevar una oración en tu corazón, donde le digas al Señor, Señor, yo quiero creer en ti, porque tú eres mi esperanza. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. No importa si hoy tengo la deuda más grande, yo tengo el amigo más rico del mundo. No tiene un Ferrari ni relojes grandes, él anda descalzo, cuidando a los suyos. Me puedo enfrentar al más grande enemigo, que aunque le he fallado, él lo enfrenta conmigo. Ay, puede sostener la teoría de todo y te está pidiendo que seas su amigo. Dios te sanará y derrotará la tempestad. Con su sinceridad vendrá a rescatarte sin dudar. Y Dios te alumbrará, derrotará la oscuridad. Con 1000 luciérnagas vendrá para que puedas caminar Y tu camino tenga sentido, porque Él sabe que has orado y está contigo. Así es, Luis Fabián. Aquí está con nosotros. Y seguirá, Felipe. Seguirá. No importa si llevas los zapatos rotos, Dios no ve perfiles ni te pide fotos. ¿Qué tal, Si tienes un campo de golf o una choza, si lo necesitas, llegará donde posas. Dios puede quitar tus más grandes pecados. Sí. No hay enfermedad que ante Él se levante, no. Él es el doctor, el más grande del mundo, y te está diciendo que te ha perdonado. Ay, Dios te sanará, derrotará la enfermedad. Puedes pararte a caminar y respirar su sanidad.
sentirás en cada paso que Él va a cuidar